Bueno, hola, buenas noches a todos. Una vez más estamos acá de vuelta para emprender. Bueno, estamos caminando ya, llegando a la mitad, ¿no? Del tiempo de las etapas para consagrarnos a María, ¿no? Ya estamos terminando, hoy terminamos esa segunda etapa del conocimiento de nosotros mismos. Por lo tanto, vamos a tener que ya ir preparando, preparado nuestro examen de conciencia para hacer nuestra primera confesión, que sería la más importante, porque, digamos, nos hemos tratado de vaciar del mundo, ¿no? De las cosas que se nos ha apegado del mundo, y bueno, ahora nos hemos tratado de conocer a nosotros mismos a través de todas estas cosas que hemos estado viendo, y bueno, ya ahí tenemos que haber conocido nuestro temperamento, nuestro carácter, digamos, nuestros defectos dominantes, nuestros pecados, todo eso ya tendríamos que estar conociendo. Muy bueno que estemos terminando la cuaresma, ¿no? Como que yo no lo pensé así, verdaderamente, sino que fue dispuesto así, ¿no? No saqué la cuenta de que íbamos a llegar justo terminando la cuaresma cuando realmente tenemos que hacer nuestra confesión, ¿no? Pero bueno, Dios, que tiene sus caminos y conoce mejor que nosotros lo que Él nos está llevando, lo ha dispuesto así, es su providencia. Así que demos gracias a Dios por eso, por este tiempo que nos ha dado para podernos liberar y vaciar, para que Él ahora justo que en la Pascua nos llenemos todo ¿no? de Él, volvamos a revivir, ¿no? Revivamos. Hoy en el Evangelio de hoy hablábamos de la resurrección y la vida, y eso es lo que quiere hacer con nosotros cada día, ¿no? Y especialmente en este tiempo. Así que, y casualmente también en el tiempo que estamos preparándonos para la consagración, ese tiempo de que quiere vivir en nosotros. Por eso tenemos que vaciarnos. Si no nos hemos vaciado, no puede Él habitar plenamente, porque tenemos cosas, ¿no? Y Él quiere ser el único en nuestra vida, ¿eh? Y María quiere que así lo sea. Por eso ella nos va a ayudar a eso, a que nos podamos unir a Jesús y haga que Él viva en nosotros y crezca en nosotros, y así también nuestra santidad, ¿no? Bueno, entonces vamos a compartir pantalla para comenzar con estos PowerPoint, porque yo pongo, son sencillos porque son nada más que los títulos, porque no lo puedo desarrollar en un PowerPoint todo. Entonces, con eso con los títulos y con la charla, nos vamos a ir adentrando y conociendo el tema, ¿verdad? Espero que les ayude lo que yo he preparado. Bueno, seguimos con este conocimiento de sí mismo y vamos a comenzar, como siempre, con la oración, ¿eh? Así que si alguien quiere rezarla, la oración, nos ponemos así en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, si alguien quiere rezar la oración, que está ahí, se ve. Ahí se está conectando Pablo. Jorge, bienvenido. Si pueden ver la oración, si no la hago yo. Bueno, oh Jesús, que vives en María, ven a vivir en nosotros tu siervo, con tu espíritu de santidad, con la plenitud de tus dones, con la perfección de tus caminos, con la realidad de tus virtudes, con la comunión de tus misterios,
Domina en nosotros, sobre todo poder enemigo, por tu Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre. Amén. Y quería agregar hoy otra oración, porque vamos a hablar en la primera parte de la oración, no voy a decir mucho, porque ya Nicolás siempre nos ha enseñado mucho, y la verdad es más experto que yo. Vamos a leer, vamos a rezar hoy en el Salmo de hoy, porque hoy en la liturgia hemos tenido un salmo muy hermoso. Y quién no necesita de Dios, y por eso vamos a hacer esta segunda oración de este día para comenzar nuestra charla. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. Mi alma espera en el Señor, y yo confío en su palabra. Como el centinela espera la aurora, espere Israel al Señor, porque en él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Hermoso este salmo para hacerlo propio, y especialmente en esta última parte de nuestra consagración, ¿no? El Señor nos perdona, el Señor está siempre atento a nuestras súplicas, el Señor quiere abrazarnos con su misericordia, y eso le pedimos en este día, para que al reconocer que somos pecadores, al reconocerlo, Señor, que tenemos un mal carácter, que hemos descubierto en nosotros algún defecto dominante que tenemos que sacar de nuestra vida, al reconocer, Señor, que se nos ha pegado algunas cosas de este mundo, al que tú, Señor, odias, porque ahí está el príncipe de este mundo que siempre quiere alejarnos de vos, pero vos nos abres tus brazos con tu misericordia. Te damos gracias, Señor, y te invocamos como este salmista te invocó. Así esperamos en vos y confiamos en vos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, justamente vamos a comenzar. Nos quedan tres cosas de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Y la primera es: sin oración no hay salvación. Dice San Alfonso María de Ligorio: el que ora ciertamente se salva, el que no ora ciertamente se condena. Estas palabras son fuertes, ¿verdad?, de San Alfonso María de Ligorio, pero son muy ciertas. La oración es un requisito indispensable, porque es en la oración donde nos encontramos con Dios, es en la oración donde podemos conocernos a nosotros mismos y tener le damos ese lugar al Espíritu Santo para que nos ilumine, para que ilumine esas tinieblas que todos tenemos, y que su luz, ¿no?, nos vaya revelando todas esas cosas que tenemos que sacar de nuestra vida, y todas esas cosas buenas también, porque tenemos cosas buenas a las que le debemos gracias a Dios. Y también es una oración, ¿no? La oración de acción de gracias, que seguro que es lo que primero tenemos que hacer cuando comenzamos la oración, ¿no? Agradecer. Bueno, ¿qué es la oración? Bueno, Santa Teresita del Niño Jesús decía: para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Santa Teresa de Ávila nos decía: es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. San Juan Damasceno dice:
La oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Santo Tomás de Aquino recoge la definición de San Juan Damasceno y dice: la oración es la elevación de la mente a Dios para alabarle y pedirle cosas convenientes a la eterna salvación. Es la elevación de la mente a Dios. El que no advierte que ora por estar completamente distraído, en realidad no hace oración, ¿no? O sea, la oración es adentrarnos, tratar de concentrarnos en que estamos delante de Dios, que Él nos escuche, ¿verdad? Que Él nos tiene, nos está escuchando, nos está viendo, Él nos conoce. Entonces, lo primero que tenemos que tener es reconocer que estamos delante de Dios. Siempre decimos, nos ponemos en presencia de Dios, y es así, nos ponemos en presencia de Dios. Estamos en presencia de Dios. Bueno, para alabarle, dice Santo Tomás, ¿no? Es una de las finalidades más nobles de la oración. ¿Cómo nos vamos a alabar a nuestro Dios, no? Esa oración de alabanza que hasta a nosotros nos levanta. O sea, esa oración de alabanza que no solamente agrada a Dios, sino que a nosotros nos eleva el corazón, nos eleva todo la oración de la alabanza. Y dice, para pedirle cosas convenientes a la eterna salvación. Sí, porque lo primero que tenemos que pedir ante todas las peticiones que podemos hacerle a Dios es nuestra salvación, porque eso es lo importante. Porque las cosas, como siempre hemos visto, las cosas de este mundo pasan, pero nosotros vamos al cielo y es donde tenemos que ir. Bueno, para orar, pues, es indispensable mantener la conciencia de que Dios está siempre con nosotros, pues la vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios, 3 veces santo y en comunión con Él. Y eso nos dice el Catecismo en el número 2565. Bueno, la importancia de la oración. Jesús oraba. Nuestro modelo es Jesús. Como estaban los apóstoles que lo miraban orar y decían, Señor, ¿nos enseñas a orar? Nuestro modelo de oración es Jesús, ¿no? Contemplar a nuestro Señor en su continua oración. Jesús nos mostró siempre la importancia de la oración. El Hijo de Dios, hecho Hijo de la Virgen, también aprendió a orar con su mamá María, con San José, ¿no es cierto? Que ella le enseñó a orar, y también San José, como oraban los judíos, que enseñaban a sus hijos y oraban siempre en familia, ¿no? Todas esas oraciones, los salmos, que tenían que orar diariamente. Así que él aprendió en la familia a orar, como también nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a orar, ¿verdad? Para que ellos también puedan estar en presencia de Dios e ir creciendo en la santidad, como hacía Jesús, que tuvo que aprender todo como hombre. Y se lo aprende en las palabras y en los ritmos de la oración de su pueblo también. O sea, en la oración que compartía con todo su pueblo, en la sinagoga de Nazaret y en el templo. Pero su oración era otra forma de orar, brotaba de ese corazón que sabía que estaba con su Padre, ¿no? Es esa oración filial, ¿no? Y eso es lo que Él quiere que nosotros también hagamos, nuestra oración filial, ¿no? Nos ponemos cuando decimos que estamos en presencia de Dios, estamos en presencia de nuestro Padre. Y cómo no nos vamos a dirigir a nuestro Padre con todo lo que necesitamos, que sabemos que nuestro Padre es amoroso y que quiere siempre lo mejor para nosotros. Esa oración filial es el que nos enseñó Jesús, y especialmente
en esa oración que es el Padre Nuestro. Y también Jesús nos enseñó que se debe orar en los momentos más decisivos de nuestra vida. Él oró, se retiraba a orar para cuando tuvo que elegir a sus apóstoles. Siempre en los momentos más decisivos, él se dirigía al Padre para orar y para estar en esa comunión con el Padre y saber lo que quería el Padre, su voluntad. Y eso es lo que cada vez tenemos que hacer. Que a veces cometemos errores en nuestra vida porque no le preguntamos al Padre si lo que nosotros queremos y creemos que necesitamos está bien. Y al no tener esa oración filial con el Padre, cometemos errores. Por eso es tan importante ir a preguntarle a nuestro Dios, a nuestro Padre, lo que nosotros queremos hacer o pensamos en alguna decisión importante. Bueno, eso es lo que nos enseñó Jesús y a Él lo tenemos que dirigir, ver como modelo. Él también se retiraba en la hora a rezar en soledad. También eso es una enseñanza para nosotros, ¿no? Esa oración en soledad, en intimidad, en el silencio, para escuchar a Dios, porque si no, ¿cómo vamos a escuchar si estamos rodeados de ruidos? Y ya vamos a ver cómo tenemos que practicar nuestra oración. Y también Jesús oraba frecuentemente e intensamente. También nosotros tenemos que, Él nos enseñó también en el Evangelio, ¿no? A ser insistente en la oración, no desanimarnos, sino obtenemos lo que le pedimos en la oración. Todo eso, Jesús es nuestro modelo de oración, por eso tenemos que leer en los Evangelios y ahí vamos a encontrar el modelo, cómo hay que orar. Bueno, y cuando nosotros oramos bien, ¿no es cierto? Tenemos frutos, obtenemos frutos de esa oración bien hecha para nuestra vida, para todo lo que necesitamos. ¿Cuáles son esos frutos? En primer lugar, nos saca del pecado. Decía Santa Catarina de Siena, o dejamos la oración o dejamos el pecado. Sí, esta santa que era espectacular en sus enseñanzas. Acrecienta el amor. El amor es el termómetro de la oración. La oración verdadera se refleja en un incremento en el amor. La oración nos hace participar de la potencia del amor de Dios que salva a la multitud, nos dice el catecismo. Sí, si oramos, tenemos que, el fruto va a ser la oración. Lo decía la Madre Teresa de Calcuta también hablaba de eso. Nos da a conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas y nos da la fuerza para vivirla. Nos da fuerza en la tentación. Acrecienta la confianza, que en hora no se desespera. Da fortaleza para afrontar las contradicciones de la vida. A solas con Dios, los profetas extraen luz y fuerza para su misión. Si tenemos algo que hacer importante en nuestra vida, pues necesitamos estar en contacto con Dios, porque Él nos da la fuerza. Acuérdense de los dones del Espíritu Santo, ¿no? El don de fortaleza. Y eso viene a través de la oración a los cuales le tenemos que pedir. Siempre sabemos que en la oración está el Espíritu Santo, que es el maestro de la oración, porque Él sabe, sabe hasta las entrañas de Dios y nos enseña a orar. Y bueno, el Espíritu Santo nos da los dones que nosotros necesitamos. Y uno de los dones es ese de fortaleza.
Nos da alegría espiritual. Bueno, ¿quién que no estuvo un rato en oración con Dios no sale con no sale con alegría, no sale con gozo, no sale con paz? Todos los bienes que nos hacen, salimos otro de la oración si la hacemos, por supuesto, como corresponde, ¿no? Si la hacemos por ahí descuidado, no vamos a obtener ese fruto, pero sí, si realmente nos encontramos con nuestro buen Dios. Él nos da todo, Él nos da, yo les doy la paz, no como la da el mundo. Él es nuestra paz. Y con la paz viene el gozo y viene todo lo que hace de nuestra vida una fuerza para seguir adelante. Bueno, ya esto, mucho no voy a hablar de esto de las expresiones de la oración, que conocemos porque Nicolás nos ha enseñado mucho, y creo que todos acá son más expertos que yo. Acá Pablo, seguro, son más expertos que yo. Ay, está Cris también, qué alegría verte, Cris, hola. Bueno, la oración vocal, ya sabemos, ¿no? La oración vocal, que es la primera que nosotros aprendemos y es la que más a veces practicamos, ¿no? Y después tenemos esto que es la oración, la meditación. ¿Cierto? La oración vocal, bueno, ya Nicolás nos ha enseñado mucho sobre que son oraciones que ya la han hecho otros, ¿verdad? Y la podemos nosotras repetir, ¿no? Esas oraciones que encontramos en los libritos devocionarios, oración a los santos, oración a la Virgen. Tenemos muchas oraciones que ya las han hecho. Después tenemos otro tipo de oración, que ya vamos creciendo en esa oración vocal, pero ya más afectiva. Entonces ya podemos hablarle al Señor con nuestras propias palabras, ya no necesitamos usar, digamos, algún librito, alguna oración ya hecha, sino que lo vamos haciendo con ese amor que empezamos a sentir a Dios y se lo expresamos con palabras también. Bueno, y después, yo no me voy a detener en todo eso porque es muy largo, sino la meditación es la otra forma de oración, ¿no? Y en esto me quiero detener para hablar sobre el rosario, que en el rosario encontramos estas dos primeras partes de la oración, que es vocal y es esta meditación. El alma del rosario es la meditación. Porque, ¿qué hacemos? Meditamos los misterios del rosario, meditamos los misterios de la vida de Jesús y de María. Y mientras acompañamos esa meditación con la oración vocal del Ave María y del Padre Nuestro, el Espíritu nos va enseñando, nos va abriendo, nos va enseñando, nos va revelando de nuevo esas cosas que estamos meditando. Y yo lo sé, yo ya les he contado, yo lo sé por experiencia, de que cuando rezo y medito un misterio, muchas veces, aunque uno lo conoce, alguna cosita nueva Dios nos da a conocer más profundamente, ¿no? Y decimos, esto es así, ahora lo veo más claro, ahora lo entiendo mejor. Y todo viene a través de meditar esos misterios. También lo que hace es que nosotros ponemos la vida, ¿no? Porque en el rezo, cuando meditamos, ponemos nuestras situaciones que tenemos en nuestra vida, nuestras preocupaciones, bueno, todas las cosas que tenemos en este momento en que estamos haciendo la meditación, el rosario. Y también Dios nos ilumina en eso, ¿no? En que podemos verdaderamente encontrar esa solución. Ahí nos hace ver el Señor la solución. Y por este camino tenemos que ir. Por eso es tan importante la meditación.
del rosario, junto a María, porque ella no sé, es la maestra también, porque guardaba todo en su corazón y lo meditaba, dice la palabra. Ella no es que solamente miraba las cosas y conocía las cosas y miraba a Jesús y todo lo que hacía Jesús y toda la vida de Jesús, y bueno, y no, lo guardaba y no, ella lo meditaba continuamente. Y eso es lo que después ella nos revela en el Santo Rosario. Después está la oración contemplativa, y bueno, eso ya es algo que ya no tenemos que trabajar nosotros, ¿no? Sino que es una gracia, es un don de Dios que viene, ¿no?, hacia nosotros. Y acá en este escrito que yo tengo dice, es una mirada de fe fijada en Jesús, una escucha de la palabra de Dios, un silencioso amor. Qué bueno, qué lindo, ¿no? Me encanta esta digamos, definición de la oración contemplativa. Una mirada de fe, fijada en Jesús, una escucha de la palabra de Dios y un silencioso amor. En la contemplación, prácticamente nosotros dejamos que Dios obre en nuestro corazón. Dejamos a Él obrar. Y hay una de esas relatos, y que es muy conocido, ¿no?, de Santo Cura de Ars, de este hombre que venía a su parroquia y estaba unos minutos todos los días frente al sagrario, sin decir nada ni nada. Y al cura de Ars le llamó la atención. Y un día le pregunta al hombre, dice, ¿qué haces? Y él le dice, y yo lo miro y él me mira. Entonces, eso es la oración de contemplación, ¿no? El mirar a Dios y dejarnos mirar por Él. Y por supuesto nos abraza con todo su amor. Bueno, ¿cuáles son las condiciones? Dice acá, hay consejos para la oración de intimidad con Dios. Primero tiene que ser humilde. Por supuesto, nuestra oración tiene que ir hacia Dios, reconociéndonos que nosotros somos criaturas y que Él es Dios. Perseverante, con constancia, sin desfallecer, como el amigo oportuno, que invita a una oración insistente. Llamad y se os abrirá. El Padre del cielo le dará todo lo que necesite, y sobre todo el Espíritu Santo, porque ya digo que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en las oraciones, ¿no?, con todos sus dones. Confiada, y eso es importante, porque si nosotros vamos a ir a la oración y, digamos, pensando que, bueno, a ver si me lo da, no sé, esa desconfianza ya perdimos, ¿no es cierto? No tenemos que confiar que lo que nosotros vamos a pedir a Dios, Él nos lo va a dar. Como dice, Él mismo nos dice, ¿no? Todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido. Sin desconfiar, ya lo tenemos. Lo pedimos y sabemos que lo vamos a tener. O sea, posiblemente no lo vamos a tener quizá como lo pedimos, sino quizá como lo quiere Dios, y seguramente será lo mejor para cada uno de nosotros. Y las disposiciones, ¿no?, que tenemos que tener para la oración. Y buscar un tiempo, tenemos que tener un tiempo. Y bueno, cada uno sabe su tiempo de oración. El tiempo que uno puede elegir a la mañana, a la noche, a la tarde. Eso uno tiene que conocer el tiempo que para uno realmente va a tomarse para la oración, ¿no?, que va a estar más despierto, que no va a tener distracciones. Entonces, buscar un tiempo en el día para poder orar. Buscar un lugar donde siempre digo, uno tiene que tener su altarcito
y un lugarcito donde uno se retira, que nadie lo moleste, cerrando la puerta, y si no cerramos, no podemos cerrar la puerta, bueno, decirle a nuestros familiares, bueno, ahora yo voy a orar, que nadie me moleste. Y entonces tener ese lugar donde vamos a orar. Y una postura cómoda, una postura que nos lleva a la oración, porque también nosotros somos cuerpo y alma, y no podemos disociarlo. Y por eso necesitamos también esa postura corporal para la oración. Y bueno, y la duración. Y la duración, a medida que uno va entrando y practicando la oración, poniéndola en práctica, cada vez queremos estar más. No sé si algunos de acá me lo puede decir, pero uno empieza con poquito y cuando uno se encuentra con Dios, como que no quiere salir de ese lugar, ¿verdad? Y a veces tiene que salir porque no tiene más remedio, que tiene que hacer cosas, pero siempre uno va creciendo el tiempo que estamos en oración. Si pasa eso, bueno, digo, bueno, me levanto un poco, por ejemplo, que reza a la mañana, me levanto un poquito antes y empiezo a rezar antes. A mí me lleva mucho, la verdad les cuento que a mí me lleva mucho, pero siempre dirigida por el Espíritu Santo. La oración, uno puede ser que a veces uno pueda rezar muy poco tiempo, pero nos llevó al cielo, ¿no? Esa oración. A veces Isa, quería compartir algo. Sí, dale. No, algo que muchas veces experimento, esto que vos decís, cuando a veces no tengo mucho tiempo, es muy lindo disponerme y decirle, Señor, tengo estos 15 minutos, te ofrezco estos 15 minutos para estar con vos. Y es muy lindo cómo el Señor toma esos 15 minutos Sí. y por ahí te llena con su paz, en vez de que estés 3 horas, ¿no? Como que Dios valora esa disposición del corazón, ¿no? Que como nos conoce y sabe que por ahí a veces estás con tu trabajo, los que tienen hijos, se tienen que ocupar de su familia. Y bueno, yo experimenté muchas veces y digo, bueno, Señor, hoy me desperté un poco más tarde, tengo estos 15 minutos, te los ofrezco. Cómo Dios toma ese tiempo con mucha seriedad, ¿no? Porque, bueno, conoce nuestro corazón. Eso quería compartir. Gracias. Es lindo, a mí me pasó también, porque yo suelo rezar, por lo menos me lleva a mí una hora, pero a veces también me pasa lo mismo que a vos, Pablo, porque tengo que salir al hospital, al médico, y tengo una hora temprano, y bueno, no puedo ponerme una hora a rezar. Entonces también me pasa pero ese ratito que yo le dedico a Dios es un encuentro, porque ya uno no hace una oración. El rosario muchas veces lo rezo acá con ustedes últimamente. Entonces, o lo rezo en mi parroquia, pero ese momento que yo me pongo a charlar con el Señor y bueno, como digo yo, me signo con el agua bendita y le voy pidiendo, y son unos minutos que, bueno, no sé, a mí me llenan de paz y ya para todo el día, ¿no? Después sí hay unas oraciones como por la liturgia de las horas, que también suelo rezar, pero esos minutos que dedico para estar más en contacto con él, vale por todo, por el resto que son vocales, oraciones vocales, vale por el resto. Sí, es muy cierto eso. Bueno, consejos, y bueno, acá esto de los 6 pasos, ¿no? Para orar, porque a veces nosotros por ahí vamos a orar y lo primero que hacemos es pedir, pedir, ¿no? Entonces hay una forma mejor
bueno, de orar, yo el principio siempre es dar gracias. Porque nosotros, cuando yo por eso rezo a la mañana, yo ya de que me despierto ya empiezo a dar gracias, porque estoy viva, porque Dios me da un nuevo día, porque tengo una nueva oportunidad, ¿no? Para amarlo y para servir a mis hermanos. Y entonces lo primero que hago es darle gracias. Y entonces eso sería el primer paso, darle gracias a Dios por todas las cosas que, primero por la vida, y bueno, y si a medida que vamos en el día, que podemos hacer a lo mejor otro ratito de oración, estamos siempre dando gracias por todas las cosas que nos va dando durante el día. Y luego, por supuesto, tengo que pedirle perdón, porque el perdón, sabemos que siempre estamos de una forma u otra ofendiendo a Dios. En alguna cosa caemos en el día, aunque sea venial, aunque sea por nuestro carácter, por nuestra forma de forma estamos nerviosos o estamos apurados y contestamos mal o no le damos importancia a alguna cosa, y son pequeños pecaditos que tenemos que pedir, y en esa oración que tenemos pidiéndole perdón, seguro que vamos a obtener ese perdón y reparar, ¿no? Decimos, bueno, esto he hecho mal, bueno, darnos cuenta de eso que hicimos mal y poderlo reparar en el próximo momento que tengamos de lo que hemos caído. Por ejemplo, hemos contestado, yo le contesté mal a mi marido, ¿no? Porque estaba apurada, porque bueno, o bueno. Y digo, bueno, entonces la próxima, para reparar, bueno, voy y le digo algo lindo, por ejemplo, ¿no? Bueno, voy reparando lo que hice mal. Luego, el tercer paso es la alabanza. Mucho es como la Eucaristía, ¿no? Que nosotros pedimos perdón y después cantamos el Gloria, ¿no? Y alabamos a Dios. La alabanza y la adoración a Dios tiene que salir después. Claro, porque primero reconocimos las gracias que nos ha dado. Después le pedimos perdón y sabemos que Dios nos perdonó. ¿Cómo no lo vamos a alabar? ¿Cómo no lo vamos a adorar con una hermosa alabanza? Podemos hacer como hoy utilicé el Salmo, ¿no? El Salmo de hoy, qué hermoso era el Salmo de hoy. Bueno, y luego empezamos a pedir por los demás. ¿Sí? Vamos a pedirle, mucha gente nos pide oración, entonces ahí vamos a empezar a pedirle al Señor. Le pedimos por tal persona, está enferma, por tal situación que tiene tal persona, todos conocemos por la familia, bueno, pedimos por los demás. Y luego vamos a pedir por nosotros, ¿no? El quinto paso es pedir por nuestras necesidades espirituales y materiales, ¿no? Y luego, después de todo eso, nos queda esta parte de la oración, donde ahora vamos a escuchar a Dios. Entonces, de todo lo que nosotros le hemos hablado, ahora tenemos que escuchar a ver qué es lo que Él nos habla, porque si no, es un monólogo. Y nosotros estamos hablando con una persona. Entonces tenemos que, después, nuestra oración tiene que terminar con ese silencio, ¿no? De escuchar la voz de Dios y a través de lo que nos dice Dios, hacer un propósito. El propósito que nos surge de esa oración que hicimos. Bueno, y por supuesto también pedirle a la Virgen, ¿no? Una oración a la Virgen, un Ave María, un Salve, para que ella también nos auxilie en la oración. Bueno, las dificultades en la oración, bueno, casi todos los conocemos, ¿no? Generalmente son las distracciones. Esas distracciones que muchas veces es el mismo enemigo que no quiere que
que nos encontremos con Dios y nos va poniendo en los pensamientos, nos vienen en las cosas tonteras que nos hacen apartar de la oración. También podemos tener esto que es la sequedad y la aridez, que yo ya en el otro encuentro hablaba sobre la tibieza espiritual. Y esto no tiene nada que ver con la tibieza, sino que a veces nosotros sentimos que no estamos orando, pero no sentimos nada. No tenemos un sentimiento. Así lo enseñaba San Ignacio de Loyola, ¿no? Pero eso no nos tiene que dejar de perseverar en la oración, ¿eh? Porque a veces, sí, tenemos sequedad, pero porque Dios a veces lo permite, porque también la oración es una batalla, y tenemos que batallar contra eso, ¿no? Él permite que nosotras en algún momento no sintamos algo sensible, pero sabemos que Dios nos escucha, y entonces no tenemos que dejar de orar por eso. Perseverar en la oración especialmente es mucho más agradable a Dios cuando nosotros no sentimos nada. Pero acá estamos, Señor, acá estamos y estamos con vos. Y te estamos pidiendo, y te estamos alabando, y te estamos adorando, aunque no sienta nada. Pero acá estoy, Señor, para vos. Por eso también a veces nos acostumbramos muchas veces a los consuelos. Entonces siempre queremos tener algo en la oración, un consuelito, algo lindo que sentimos. Y entonces eso nos va en contra, porque a veces Dios no nos da consuelo. Y si nos da un consuelo, nos da algo lindo, lo vamos, como dice San Ignacio de Loyola, ¿no? Lo tenemos en el corazón recordando para cuando lo tengamos. Cuando no tenemos un consuelo, cuando no sentimos nada, recordemos ese consuelo, ese mimito que Dios en algún momento nos dio. Y así no nos vamos a desanimar, porque es otro que tenemos, otro obstáculo, otra dificultad, es que nos desanimamos. Por un lado, porque no sentimos nada. Y por el otro lado, porque muchas veces lo que pedimos no llega, tarda, ¿viste? Tarda, porque el Señor se toma su tiempo. Pedimos algo y bueno, y no viene lo que le pedimos. Bueno, no hay que desanimarnos, perseverar y perseverar. Porque eso también el Señor nos está probando, ¿no es cierto? Nos está probando. Bueno, acá más o menos terminamos esta parte de la oración y ahora vamos a hablar del valor del sufrimiento. Todos hemos escuchado o conocemos, ¿no?, de que los grandes santos han hecho grandes mortificaciones, ¿no? Han hecho muchas cosas, digamos, por ejemplo, la vida de San Francisco de Asís, que cuando tuvo una tentación se revolcó en las espinas de un rosal, que entre paréntesis, ese rosal está allá en Asís y no tiene espinas. Es el único rosal en el mundo que no tiene espinas, se puede ir a ver. Bueno, él se revolcó porque tenía una tentación de lujuria. Bueno, pero está bien eso. No debemos cuidar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué estas mortificaciones tan extremas? Para responder estas preguntas es necesario comprender el valor del alma, de la salvación, del amor a Dios y medir cuánto estamos dispuestos a dar por estos tesoros. Si uno tuviera una enfermedad terminal y a uno le dicen que tiene que, para salvarse de la muerte, tiene que vender todo lo que tiene para comprar una medicina costosísima, tiene que además someterse a una rigurosa dieta donde le prohíben
todo tipo de alimento delicioso, debe abstenerse totalmente del deporte, del que más le gusta, y finalmente debe renunciar a todo vicio. ¿Uno qué haría? Verdaderamente, si con eso salvamos la vida, vamos a hacer todo eso, ¿verdad? Sí que sí. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos salvar nuestra alma? Si para salvar nuestra vida corporal, para no morirnos, vamos a recurrir a todo eso, ¿cuánto más tenemos que hacer todo lo posible para salvar nuestra alma, que es la eternidad, ¿no? Pues así entonces el Señor Jesús ha dicho que hay algo más importante que la propia vida física, y es la vida eterna. La conclusión es del todo lógica. Si es bueno hacer sacrificios por la salud del cuerpo, es mucho más bueno hacer sacrificio por la salud del alma. ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdad que sí, no? Bueno, entonces, ¿por qué es necesaria la mortificación? Mortificar significa literalmente dar muerte o hacer morir. Esto no se refiere a dar muerte al cuerpo, a la materialidad de nuestra dimensión física, sino al pecado y a la inclinación a éste. Así pues, la mortificación es necesaria para la salvación por 4 motivos principales. En primer lugar, porque el mismo Cristo la pide, ¿no? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, nos dijo el Señor. Por lo tanto, el Señor Jesús siempre nos llamó a hacer la mortificación, ¿no? A ir ofreciendo nuestros sufrimientos al Padre por la redención de nuestras almas y también de las almas de nuestros hermanos. En el Sermón de la Montaña nos enseña la necesidad de la mortificación, es decir, de la muerte al pecado y de sus consecuencias, insistiendo sobre la sublimidad de nuestro fin sobrenatural, que consiste en ser perfecto como es perfecto vuestro Padre Celestial. Pero esto exige la mortificación de todo lo que hay en nosotros de vicioso, la mortificación de los movimientos desordenados, de la concupiscencia. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? De la cólera, del odio, del orgullo, de la hipocresía. Estos, entre otra enorme cantidad de textos bíblicos, manifiestan la importancia que el Señor le dio a la mortificación, al sacrificio, como condición indispensable para seguirle. ¿Alguien dudaría del valor de la mortificación después de ver cómo nuestro divino Salvador la recomendó incansablemente? Porque nos sana de las consecuencias del pecado y del pecado original. Recordemos que cuando Dios nos creó, teníamos una justicia original. Estábamos todos ordenados a Dios, entre nosotros mismos, en nosotros mismos y hacia la naturaleza que Dios había creado. Pero el pecado original desbarató todo y por eso el hombre empezó más bien a inclinarse hacia el mal. Y así perdió esa justicia original, esa santidad. Y por eso también comenzó todo el problema del sufrimiento. Vino para el hombre el sufrimiento, la muerte. Fue a través del pecado original que nosotros ahora tenemos que sufrir. Pero ese sufrimiento, ¿no es cierto?, va a ser para nosotros un motivo de salvación. En el bautismo, Dios nos sanó del pecado original. Por sus méritos, por los méritos del Señor, nos rescató y bueno, el pecado original fue, digamos, vencido por Él.
pero ha quedado en nosotros una herida de la voluntad. Y por lo tanto, por eso tenemos que tener esta lucha para no, para que nuestro bautismo realmente, esa redención que el Señor nos dio, se haga efectiva en nosotros. No sé si me puedo explicar bien. Porque esto, bueno, ya no quiero repetir otras cosas que ya hemos dicho mucho antes, ¿no? Necesitamos esa gracia para poderlo, para mantenernos y vencer esa concupiscencia. O sea, acuerda que hablamos de las 3 concupiscencias, ¿no? Del mundo, de la carne, del demonio y la concupiscencia de la carne. Eso ya lo hemos hablado en otra charla. Tenemos que dejar el hombre viejo, y para eso tenemos que mortificarlo, hacerle morir, para que renazca el hombre nuevo. La penitencia es la mortificación que se hace para reparar por nuestros pecados personales. Es pues cosa clara que la mortificación es para nosotros una necesidad en razón de las consecuencias de nuestros pecados personales. Cuando nosotros nos confesamos, el sacerdote nos da una penitencia. Es una pequeña mortificación que tenemos que hacer por nuestros pecados. Por eso en la confesión, nosotros, aparte de recibir la absolución, nosotros tenemos una pena, y esa pena la podemos justamente ir compensando con la penitencia, con alguna mortificación que hagamos. Bueno, por este espíritu de penitencia hemos de mortificarnos para expiar los pecados pasados y ya perdonados, como que les acabo de decir. Es una reparación que hacemos por nuestros pecados y que lo debemos hacer porque es parte de nuestra confesión. Si no reparamos, si no hacemos esta satisfacción por nuestros pecados, nuestra confesión está incompleta. Tenemos que reparar lo que hemos hecho mal. Si no lo hacemos acá, lo vamos a tener que reparar en el purgatorio. Sabemos que nosotros tenemos creemos en el purgatorio, la fe de la iglesia, ¿no? Donde tenemos que purificarnos. Así que si lo hacemos acá, que conocemos más bien todos los sufrimientos en la vida, es mejor que no sabemos los sufrimientos que pasamos en el purgatorio. Eso todavía nosotros no lo sabemos. Sabemos que ahí hay un sufrimiento, pero no sabemos qué clase de sufrimiento. Entonces, lo hacemos acá, que conocemos bien. Los que hablan contra la mortificación llegan poco a poco a beber la iniquidad como se bebe un vaso de agua. Luego llaman imperfección a lo que con frecuencia es un verdadero pecado venial y humana debilidad al pecado mortal. Si cuando uno dice, no, pero ¿para qué vas a hacer sacrificio? ¿Para qué vas a mortificarte? Y bueno, eso lo que hace que para esa persona, lo que va a hacer es que por ahí algo que sería una imperfección termina siendo un pecado venial. Y acá dice, y una humana debilidad, porque va a decir, no, somos humanos, y bueno, tenemos debilidades. Al final termina siendo un pecado mortal. Por eso tenemos que estar atentos, no dejarnos convencer, porque el enemigo es muy astuto para convencernos de estas cosas, ¿no?
¿Para qué vas a mortificarse? ¿Para qué vas a hacer penitencia? Jesús es misericordioso, Jesús te perdona todo, y bueno, ¿para qué? Sí, Jesús perdona todo, pero si nosotros realmente nos hemos arrepentido de lo que hemos hecho daño. Y reparamos. Bueno, también nos asemeja a Cristo. La mortificación o la penitencia nos asemeja a Él, que murió y quiso padecer por nosotros. Murió crucificado. Y es nuestra imitación de Cristo lo que tenemos que... nosotros tenemos que ser otros Cristos. Y Jesús no nos llamó para que... Jesús quiere que seamos felices, pero sabemos que el camino a la felicidad es el camino que Él recorrió. Entonces, seguir a Cristo es seguir sus huellas. Y sus huellas en esta vida, en la vida mortal de Jesús, terminó en la cruz. Y lógico que después de la cruz la resurrección. Por lo tanto, es nuestro camino, seguir las huellas de Jesús. Por eso nuestro sufrimiento, vamos a ver, que tiene, digamos, digamos, no sé, no me sale ahora bien lo que es, ¿cómo decirlo? Al unirnos al sacrificio de Cristo, nuestro sacrificio tiene un valor, eso es lo que quería decir, un valor redentor, porque nosotros podemos ofrecernos nuestros sufrimientos, nuestros dolores a Jesús, uniéndolo a Él. Esa mortificación que podemos hacer, que lo hacemos por ahí voluntariamente, porque conocemos que hemos ofendido a Dios, y queremos hacer esta pequeña mortificación para que, ofreciéndoselo a Él, ¿no es cierto?, perdonamos, se nos perdonan nuestros pecados, nuestras penas, para no tenerlas que pagar después en el purgatorio, y a la vez es una reparación por otros hermanos que no hacen esa reparación. Esa es la importancia de la reparación, uniéndonos siempre a el sufrimiento de Cristo, si no, no tiene ningún valor, por supuesto. Sufrir por sufrir, mortificarnos por mortificarnos, no tiene ningún valor. El valor es cuando nos unimos al sacrificio de Cristo. Ese tiene un valor. ¿Cómo podemos mortificarnos, ¿no? Esta práctica de la mortificación. Y bueno, quizás lo que mejor podríamos hacer es a través de los sentidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tacto, no dándole todos los placeres que pide, los ojos, rechazando ver cosas deshonestas o evitando ver cosas peligrosas, de no ver cosas que son superficiales y alegrándonos por eso. El oído, dejando la vana curiosidad de querer oírlo todo y huyendo de las conversaciones deshonestas. El olfato, soportando pacientemente olores desagradables. Porque a veces, bueno, yo le cuento que en mi comunidad viene también una señora de allá, que siempre venía, una persona grande, una persona ya con muchos problemas de salud, pero con mucha fe. Ella viene todos los días a la parroquia, pero una persona que se ve que no puede dedicarse a su higiene personal, y por supuesto tenía su olorcito a ella. Pero bueno, no importa, yo nunca me quejé de eso, al contrario, yo la soportaba, estaba con ella, pues una persona que
yo digo, eso era lo que tenía, pero era amorosa, y era muy devota, y es muy devota. Entonces, por eso no. Y bueno, soportábamos, yo y otras mis hermanas, eso que ella tenía. Nunca le decíamos nada. Había personas que sí, había personas que se apartaban de ella. Bueno, esos podemos ofrecer también ese tipo de sacrificio, ¿no? Lo hacemos por amor a Dios, lo hacemos por amor al hermano. Y el gusto, imponiéndonos gustosamente sacrificios respecto a la comida. Si has terminado de comer y no hiciste ningún pequeño sacrificio, comiste como un pagano, dice acá, ¿no? Por eso también vamos a hablar del ayuno. Esto digamos, del gusto, digamos, del ayuno, del gusto, ¿no? Quizá un sacrificio que podríamos hacer es, bueno, tenemos ganas de comer algo rico, bueno, y estamos por comernos una rica galletita. Bueno, decimos, no, vamos a esperar 5 minutos, vamos a hacer esto de los 5 minutos. Los 5 minutos, voy a esperar 5 minutos y después le doy gusto a mi cuerpo, ¿no? A mi gusto, vamos a decir. Tengo sed, bueno, voy a esperar 5 minutos y después bebo. Tengo hambre, voy a esperar 5 minutos. Quiero ir a descansar y ya tengo sueño, bueno, voy a esperar 5 minutos y después voy a dormir. Y esos son los pequeños mortificaciones que podemos hacer, pequeños ayunos también. El ayuno es la privación voluntaria de comida durante algún tiempo por motivo religioso, como acto de culto ante Dios. Nuestro Señor Jesucristo y la Iglesia recomiendan vivamente el ayuno. Recuerden que estamos ahora en Cuaresma y la Iglesia nos pide el ayuno. La Iglesia nos pide 2 días de ayuno y abstinencia. Los viernes de Cuaresma nos pide abstinencia. Bueno, así que no son muchos días de ayuno, ¿verdad? Como para no ofrecérselo al Señor. Son 2 días en ayuno. Vamos a tener, tuvimos el miércoles de ceniza y vamos a tener el viernes santo para ofrecer el ayuno. Pero durante este tiempo de Cuaresma y siempre que querramos, digamos, obtener alguna gracia grande, es bueno ofrecer ayuno al Señor. Él mismo lo recomendó. Hay muchas cosas que se van, dice, estos demonios se van, no se van solo con oración, sino con ayuno. Con ayuno, dice la Virgen, que podemos lograr muchas cosas con el ayuno. Nos habla siempre Nuestra Señora de la Reina de la Paz, que nos habla del ayuno. Bueno, el ayuno nos ayuda a vencer las tentaciones de lujuria, los placeres de la mesa, la gula, que es la antesala a la lujuria, y así mortificar el gusto. También el ayuno nos hace solidarios con el que sufre hambre, porque recordemos que el ayuno cuaresmal, el ayuno que nos pide la Iglesia, aparte de que es algo que nos mortifica, también ese dinero que nosotros ahorramos por no comer, hacemos el ayuno, es para dar limosna al que no tiene. Y para tener más hambre de Cristo, ¿verdad? Para tener más deseo de estar con el Señor. Recuerden que la oración, el ayuno tiene que ir unido a la oración. Cuanto ayunamos, tenemos que estar más tiempo en oración, porque es esa forma la que nos une más a Dios. El ayuno hace que nos unamos más a Dios. Bueno, ya hemos dicho cómo podemos hacer algún ayuno, esos 5 minutos, ese tipo de mortificación, esos ayunos de 5 minutos, está muy bueno para ponerlo en la práctica.
Bueno, vamos al otro tema, que es el último que tenemos. Obediente hasta la muerte. Esto es algo muy importante, esto que vamos a hablar ahora. ¿Por qué? Porque recuerden que es la desobediencia de nuestros primeros padres lo que nos trajo todo el desastre y por lo que tuvo que morir Jesús, ¿verdad? Y como Él vino a restaurar esa desobediencia siendo obediente y hasta muerte de cruz. Generalmente nosotros cuando hablamos de obediencia, la verdad, siempre tenemos alguna objeción, no nos gusta obedecer. Esa es una debilidad y que viene justamente del pecado original y que viene desde del que es desobediente por excelencia y que fue desobediente por excelencia, el demonio. Él es el primero, el que desobedeció y, digamos, y incitó a la desobediencia a nuestros primeros padres. Y yo creo que la desobediencia es la causa de todos los pecados. Porque nosotros queremos hacer lo que queremos nosotros. No queremos obedecer a Dios en primer lugar y a ninguna otra persona. Queremos hacer lo que nos gusta. Queremos hacer lo que nos... a mí no me manda nadie. Yo me mando a mí mismo. Se ve lo que es la obediencia cuando hablamos de desobediencia. Ahí vemos la gravedad, ¿verdad?, de no ser obediente. Recordemos que esa desobediencia de nuestros primeros padres realmente la tuvo que pagar Jesucristo con una muerte de cruz, con todo lo que padeció. Él tuvo que pagar esa desobediencia de nuestros primeros padres. Era el único que podía hacerlo. Y lo hizo. Y lo hizo. Bueno, la obediencia es una virtud moral sobrenatural que nos inclina a someter nuestra voluntad a la de los superiores legítimamente en cuanto son representantes de Dios. Dios nos dio en nuestra vida, porque vivimos en sociedad, no vivimos solos, no vivimos aislados, vivimos en sociedad. Entonces Dios quiso que en esa sociedad hubiera autoridades, hubiera personas que Dios ha dispuesto que estuviera una autoridad sobre nosotros. Y a esos son los que Dios quiere que nosotros obedezcamos. ¿Quiénes son esos legítimos superiores? Bueno, en la familia, para nosotros, en primer lugar, la familia, donde están nuestros padres, y especialmente la cabeza de la familia. En la sociedad civil, los que nos gobiernan, los que son legítimos, la legítima autoridad que según los diferentes sistemas democráticos que tienen los países, han elegido para que sea la autoridad civil. En lo profesional tenemos a los patrones, y en lo que es en el orden sobrenatural, a nuestros superiores jerárquicos, o sea, en la fe, nosotros tenemos al Santo Padre y a los obispos y al presbítero, a los curas, a los vicarios, ¿no? Cada uno tiene sobre nosotros una autoridad. Sí, como dice acá, son legítimos, su autoridad es legítima.
hay límites al ejercicio de esa autoridad. Recordemos a Pedro, ¿no?, que dice, tenemos que obedecer antes a Dios que a los hombres. Y bueno, a veces hay personas que tienen autoridad, pero la ejercen en forma equivocada, ¿no? Aunque uno, hay este dicho que dice, el que obedece no se equivoca, y se equivoca el que ordena. Entonces uno dice, bueno, se equivocó el que ordena, yo obedecí. Pero tenemos que ver si eso que nos ordena realmente es conveniente y no está no se ha extralimitado en su función. Por eso tenemos que, por eso hay límites en la hora de obedecer. Cuando se ordena, por ejemplo, para hacer un pecado, nosotros no podemos, si una autoridad, aunque a la que debemos obedecer, nos manda pecar, eso no lo podemos hacer de ninguna manera. Cuando se manda algo que en la práctica es imposible, ¿no es cierto? Por ejemplo, si a una persona, su directora espiritual, le manda a rezar 20 rosarios por día y es una persona casada que tiene que cumplir, que tiene que ir a trabajar, que tiene que mantener su familia y tiene que por supuesto, dedicarle tiempo y ejercer sus propias ocupaciones de Estado, quizás podría hacerlo, prácticamente podría hacerlo, rezarlo, pero pero le es imposible, porque si se pone a rezar los 20 rosarios no va a cumplir con lo otro que debe realmente cumplir. Entonces, en eso no podemos obedecer. Y cuando por ejemplo, nos ordena, un superior ordena algo que está más allá de sus atribuciones. Por ejemplo, cuando un padre se opone a la vocación maduradamente considerada de su hijo. Ahí el padre traspasa su deber, porque y el hijo no tiene necesidad de obedecerle, porque él ha madurado su vocación y sabe que Dios lo llama a eso, y el padre no puede obedecerle, mandarle algo contrario. También sabemos que en lo que es religioso hay órdenes religiosas, hay institutos religiosos, que todos tienen una constitución, algo que deben cumplir los que tienen autoridad y a los que mandan, ¿no? Ahora, si esa autoridad no se traspasa su límite y a lo que realmente él tiene derecho a mandar, tampoco la persona al que se le manda debe obedecer, porque no es lo que lo que la persona tiene autoridad para mandar. No sé, no se me ocurre, pero por ejemplo, en un instituto religioso, cuya constitución o decreto tiene, por ejemplo, un ritmo de oración y la autoridad se sobrepasa en eso, no debe ser obedecido, porque ya está ahí en el estatuto, está ahí en la Constitución, lo que solamente eso puede exigir la autoridad. Entonces, esos son los límites a la autoridad. Bueno, los grados de obediencia.
La obediencia del principiante se aplican antes que a otra cosa a guardar fielmente los mandamientos de Dios y de la Iglesia, y a someterse por lo menos exteriormente a las órdenes de los superiores legítimos con diligencia, puntualidad y espíritu sobrenatural. Es decir, que cuando uno comienza, digamos, en nuestra vida espiritual, lo primero que tenemos que obedecer es a cumplir los mandamientos. Es algo, digamos, que aunque sea, dice, exteriormente, lo tenemos que aceptar porque Dios no nos puso, ¿no es cierto? Y lo conocemos porque nos ha dado esos mandamientos. La obediencia del adelantado, del que ya está un poquito más adelantado, que ya no se contentan con obedecer exteriormente, sino que ya interiormente someten su voluntad aún en las cosas trabajosas contrarias a su manera de ser. Y lo hacen de corazón, sin quejarse, buscando poder asemejarse más perfectamente a Jesús y a María, que son su modelo, ¿no? Cuando uno ya está más adelantado, uno ya lo hace por amor, obedecer. Por ahí nos mandan a hacer una cosa que realmente a nosotros nos cuesta. Sin embargo, cuando ya crecemos un poquito más en el amor de Dios, ya no nos cuesta tanto, sino que lo hacemos por amor, lo hacemos ya desde, no exteriormente, sino que lo sentimos y lo hacemos así. Y la obediencia perfecta, que es el que ya uno no pone ninguna objeción, ya no examina si tiene razón o no tiene razón. Lo hace porque es así, porque sabe que con eso agrada a Dios y no se pregunta nada, no se pregunta nada. Porque muchas veces sí, nosotros decimos, bueno, eso creo que ya sería la santidad, ¿no? Creo que muchos santos nos pueden dar ese ejemplo, de que ellos obedecían sin preguntar, sabían que era un amor inmenso que tenían a Dios y no examinaban las razones. Hoy en día podemos decir que muchas veces en la iglesia, ¿no? Nos dicen tal cosa y nos proponen tal otra, y nosotros ponemos objeciones. Y no debemos, porque la iglesia es sabia. Y si nos manda, tiene más de 2000 años, y si nos manda hacer algo, es porque ella es sabia. Nosotros tenemos que obedecerle, aunque no nos parezca, aunque no nos parezca. Porque fíjense que la obediencia es importante, porque es la raíz del pecado original y la raíz de todos los pecados. Nosotros, la persona que no es obediente a los mandamientos de Dios, no es obediente a la iglesia, cae en toda clase de pecados, porque quiere hacer lo que él quiere. Es lo que le dijo el demonio a Adán y Eva. No, porque vas a conocer todo, vas a ser igual que Dios. Y eso es lo que nos hace la desobediencia, que creernos que somos iguales que Dios. Entonces, por eso es tan grave la obediencia. Por eso obediente hasta la muerte, decimos nosotros en este tema. Las cualidades de la obediencia. La obediencia, para ser perfecta, debe vivirse con mirada sobrenatural en todo tiempo y en todo lugar e integralmente.
Con mirada sobrenatural quiere decir que debemos ver a Dios mismo, a Jesucristo, en nuestros superiores, porque no tiene autoridad sino de Él. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Pilatos que no, tú tienes autoridad porque se te ha dado? No es porque Él se la dio, sino porque Dios se la dio. Íntegramente significa que la obediencia debe ser puntual, sin restricción, constante y alegre. Puntual porque el amor, que es el que mueve la obediencia perfecta, nos hace obedecer prontamente. Lo mismo dice San Bernardo: el verdadero obediente no sabe de dilaciones, tiene horror a dejarlo para mañana, no entiende de demoras, se adelanta al mandamiento, está con los ojos fijos, el oído atento, la lengua pronta a hablar, las manos dispuestas a obrar, los pies prontos a correr, está enteramente recogido para entender enseguida lo que le manda. Qué hermoso lo que nos dice San Bernardo sobre la obediencia. Constante. En esto está uno de los mayores méritos de la obediencia, porque hacer con gozo una cosa por una sola vez, que no se nos manda, y cuando nos conviene, cuesta muy poco. Pero cuando te dicen, harás siempre esto mismo mientras vivas, en eso está la virtud, en eso la dificultad. Alegre también, o sea que constante porque, claro, sí, a veces no nos gustan algunas cosas, pero tenemos que ser constantes, porque sabemos que debemos obedecer. Y alegre porque tenemos que, al estar inspirada por el amor, se nos hace más fácil obedecer. Ya no se nos hace tan penoso. Tomemos las cosas. Santa Teresita no es un ejemplo, ¿no? Ella. Tenemos que ir a la vida de Santa Teresita. No lo voy a traer ahora, pero es así. No hay trabajo para el que ama, porque no piensa en lo que padece, sino en aquel por el quien padece, por Dios. Bueno, y las falsificaciones de la obediencia. Sin llegar a excesos de la franca y formal desobediencia, o sea, sin llegar a la desobediencia, que es pecado, por supuesto, ¿no? Opuesto a la obediencia, hay varios modos de falsificar o deformar esta virtud. La obediencia rutinaria, o sea, cuando lo hacemos puro automatismo, sin espíritu interior, como el reloj, que da las horas puntualmente, pero ignorando que las da. La obediencia sabia, siempre que el código canónico o la regla en la mano para saber hasta dónde está obligado a obedecer o dónde empieza a excederse el superior, ¿no? O sea, esa que siempre estamos, bueno, estamos con el librito en la mano, ¿no? No, esto es así, esto es así, esto es así. Eso no sale del amor, sino que nos sale de algo que ya está escrito y que tenemos que respetarlo y ya. También tiene que salir del amor, sino de la obediencia crítica. El superior es superior, no faltaba más, ¿no? Pero eso no me impide que sea poco simpático, riguroso, frágil, impulsivo. O sea, a veces encontramos superiores que no nos gustan, por supuesto. Como no nos gusta, entonces nos cuesta más obedecer o no lo queremos obedecer, porque le tenemos antipatía por algún defecto que tiene. Bueno, esa es la obediencia crítica. La obediencia momificada, dice acá, no se tiene ocasión de practicarla porque el superior no se atreve a mandar o porque el súbito se sustrae habilidosamente de tener que obedecer. Muchas veces sí, encontramos a superiores que, bueno, por ahí no saben mandar, no tienen autoridad. O podemos encontrar
también personas que van buscando atajos para ver cómo puede zafar de obedecer. La obediencia pseudomística desobedece al superior bajo el pretexto de obedecer al Espíritu Santo. Porque Dios me dijo, es ese que dice, Dios me habló y entonces, ¿cuánto encontramos de eso, no? Obediencia paradójica es la que pretende obedecer haciendo su propia voluntad, o sea, imponiéndosela al superior. Obediencia farisaica que entrega una voluntad vencida, pero no sumisa, cobardía y hipocresía al mismo tiempo. Como nos decía el Señor, que hablaba de los fariseos, que eran hipócritas. Decían una cosa y hacían otra. Espíritu de oposición, grupos, bandos, partidos. O sea, cuando hacemos grupos, y bueno, eso, y hacemos división. La obediencia egoísta, inspirada en motivos interesados para atraerse la simpatía del superior y obtener de él cargos o mandatos que cuadren con sus gustos o aficiones. Bueno, de esos encontramos muchos. Obediencia murmuradora, que acepta de mala gana la orden de un superior y murmura interiormente y a veces exteriormente, con escándalo de los demás y daño manifiesto al bien común. Sabotaje y falta de perfección al ejecutar la orden. Barrer consistirá en cambiar el polvo de sitio y hacer meditación es dormitar dulcemente, ¿no? O sea que, digamos, hacemos creer que estamos obedeciendo, pero no lo estamos haciendo, ¿no? Lo disimulamos. Bueno, acá terminamos con esto de la obediencia. Espero que les haya servido mucho, porque en eso tenemos que examinar. Todo esto tenemos que examinarlo. Todo que hemos estado hablando sobre la oración, sobre la mortificación y sobre la obediencia, y como los otros temas que hemos hablado, porque ya termina hoy esta etapa del conocimiento de nosotros mismos. Y a la vez de todo lo que hemos visto, cómo debemos examinar nuestra conciencia y hacer esa confesión para después comenzar esta otra etapa, que va a ser, estas dos últimas etapas van a ser, creo que las más lindas, porque ya nos hemos vaciado, y entonces ahora nos vamos a llenar. Por eso debemos llenar de Jesucristo, es el final. Por eso las otras dos etapas, la etapa que viene ahora es el conocimiento de María. Y terminamos con el conocimiento de Jesucristo, que es nuestro fin. Nosotros vamos a consagrarnos a Jesús por María. Entonces, María es el fin, digamos, próximo, pero el fin nuestro es Jesús. Es que Jesús viva en nosotros, como en San Pablo. Bueno, vamos a la práctica de este tiempo. Dedicar 15 minutos a la oración de intimidad siguiendo los 6 pasos, esos 6 pasos que yo les fui dando, cómo vamos a orar. Por ahí nosotros ya tenemos nuestra oración, nuestra forma de orar. Bueno, la podemos hacer. Y si no, bueno, si no estamos todavía muy cancheros en la oración, podemos utilizar esos 6 pasos que yo he dado. Esperar, como les digo, esos 5 minutos antes de satisfacer la necesidad de sed, hambre, descanso, y hacerlo por nuestros pecados. Hacer esos 5 minutos, esa mortificación. Y bueno, y hacer un examen de conciencia de cómo estamos obedeciendo a nuestros legítimos superiores y también cómo estamos ejerciendo nuestra autoridad.
porque todos tenemos a alguien al que tenemos que mandar, ¿eh? En nuestra casa, por ahí a nuestros hijos, en nuestro lugar de trabajo, por ahí tenemos alguna persona que está a nuestro servicio y tenemos que, o sea, también tenemos que examinar a ver cómo estamos nosotros ejerciendo esa autoridad. Porque siempre nosotros pensamos en el que nos manda, pero nosotros siempre tenemos alguna autoridad, en nuestra comunidad, por ahí estamos en un grupo donde tenemos que estamos guiando, ¿no? Ese grupo, entonces, a ver, ¿cómo lo estamos guiando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos ejerciendo nuestra autoridad? Yo creo que ahí tendríamos que examinarlo más que si cómo estamos obedeciendo. Porque a veces nosotros ahí es como muchas veces caemos en nuestros pecaditos, ¿verdad? Que somos soberbios, somos vanidosos, y bueno, y aplastamos a nuestros hermanos. Bueno, como siempre, estas son las oraciones de este tiempo. Las letanías al Espíritu Santo, el Ave María Estela y las letanías a la Santísima Virgen. Yo no sé si ustedes entraron a mirar, pero está todo el librito de oraciones. Pero si no, yo creo que se puede buscar las letanías al Espíritu Santo. No me he puesto a buscar en internet si se puede conseguir. Pero yo creo que sí. Y la letanía de la Santísima Virgen sí, la encontramos en cualquier devocionario. Y el Ave María Estela también es una oración muy conocida, así que la podemos encontrar. Pero si van a la página de Nico, ahí está todo, porque yo le subo todos los PowerPoint y le subí todas estas oraciones. Y voy a ver si puedo intentar subirle también un examen de conciencia bastante completo, donde vamos a examinar dónde están todos los mandamientos, de nuestro temperamento, bueno, todo, nuestras virtudes, para examinar nuestros pecados, estos pecados capitales, y bueno, y todos esos que podemos ir preparando nuestro examen de conciencia. La idea es que hagamos una confesión ahora, que ya hemos visto todos estos temas, y después la última confesión antes de la consagración. Cuando vayamos a hacer la consagración, no tenemos que volver a confesar. Y así vamos a recibir a Jesús y a ofrecérselo a María, que va a ser nuestro regalo a María. Es Jesús, pero ya va a ser a través de la comunión. Esa comunión, ya en nuestro corazón va a venir Jesús, que ya va a estar desocupado, que va a estar plenamente identificado con Él, y eso es lo que le vamos a dar a María. Le vamos a regalar a Jesús a María. Después vamos a saber, al final voy a decir cómo debemos comulgar, porque también San Luis nos enseña eso, cómo debemos prepararnos para la comunión y comulgar, porque es ahí donde nosotros efectivamente vamos a consagrarnos, vamos a consagrarnos a María en nuestra comunión. Después la oración de consagración es una oración externa, pero lo principal es eso, lo que hacemos en nuestro corazón. Bueno, terminamos, gracias Cris, y Pablo y los demás se fueron ya a dormir, porque hoy sí que se hizo largo, pero es que tenía que terminar este tema, si no, no podía empezar, si no, no nos va a dar tiempo. Bueno, nos ponemos entonces, y le pedimos a la Virgen que nos acompañe con una Ave María. Dios te salve María, Dios te salve María, llena llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la en la hora hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Estoy acá todavía. Muy interesante el taller. Hermoso. Bueno, espero que sí, que les sirva y lo lamento mucho que llegó un poco tarde, pero es que tenemos que decir todos estos temas, si no nos queda el entero, ¿verdad?
Me hizo Y mucho ruido esto que decías de cómo ejercemos nuestra autoridad. Eso me lo llevo como tarea para el hogar. Muchas gracias. sí, la verdad que sí. Yo creo que es de toda la charla, creo que eso será lo que mejor podemos examinarnos, ¿eh? Porque siempre tenemos a alguien a quien mandar. Desgraciadamente, siempre Dios nos da a alguien, seguramente. Bueno, chau. Chao, Nos vemos beso, en los feliz noche. rosarios. Chao, Cris, gracias Gracias. por Buen acompañarnos. comienzo de semana. Chau, chau. Chao.